nos hallamos ahora en la última fase de la Asamblea Ciudadana. Nos hemos dotado de una estructura a nivel estatal y, por lo tanto, nuestra unidad referencial es el modelo que salió aprobado, por ser el más votado, el pasado día 27 de octubre. Es el modelo, como conocéis, de Pablo Iglesias y su equipo. En este momento, la importancia radica en elegir los cargos de responsabilidad de esta nueva estructura recién nacida, que son una Secretaría General, un Consejo Ciudadano y un Comité de Garantías Democráticas. Bien, nosotros en este momento estamos en vías de resolución de un escollo muy específico que consiste en tratar de ver si confluimos con la sociedad civil de Castellón, que ya está orbitando en torno a una plataforma ciudadana, para así obtener el mayor apoyo desde Madrid, desde el aparato estatal de nuestro nuevo partido, Podemos, porque de esa manera Podem Castelló podrá cristalizar bajo un rótulo específico que todavía no tenemos. Entonces, si tenéis alguna duda respecto a esto, podemos empezar, si queréis, a desarrollar la rueda de prensa con las propias preguntas que os surjan. Bueno, un poco qué contactos se han empezado a subir sus contactos colectivos, plataformas, la fórmula está Guanyen, para que podéis cristalizar con ellos y se han empezado estas conversaciones. De hecho, la pertenencia o la asistencia a esta asamblea ha sido a nivel individual por parte de algunos compañeros para consacar y saber cuál es el movimiento real dentro de dijéramos, asamblea de movimiento ciudadano. Nosotros estamos muy atentos y por lo tanto estamos con ilusión, porque también tenemos que tener en cuenta que mantenemos nuestras propias reservas a la aceptación o no final del tema. Las propias reservas son propias de que nosotros no queremos una sopa de siglas, ni queremos partidos políticos en los cuales estén transformándose para beneficiarse de dijéramos, potencial de Podemos, ni tampoco de la ciudadanía, por supuesto. En conclusión, queremos que el movimiento no nazca de partidos políticos, sino de la gente. Porque de ese modo obtendremos el mayor apoyo a nivel de infraestructuras y logístico desde Madrid. Pero exactamente vosotros, ¿qué es lo que queréis o qué sería lo ideal? ¿Cómo os gustaría llegar a las elecciones de mayo? ¿Qué tiene que pasar en estos meses para que lleguéis de la manera que entiendo que todos queréis? Estamos en un proceso. Lo prioritario para nosotros ahora mismo es validar el círculo. Validar el círculo, tenemos que validar el círculo porque ahora mismo no somos tampoco nada jurídicamente hablando. Por tanto, lo prioritario ahora, lo que se destiló de la asamblea de ayer es validar el círculo y creo que seguir en conversaciones. ¿Pensáis que la plataforma esta Guanyen es la salida natural vuestra? Nosotros lo que queremos y lo que aceptamos es que los movimientos ciudadanos sean los que realmente tengan esa fuerza. Si eso fuera así, evidentemente tendremos todas las buenas intenciones, pero nosotros tenemos que ser prudentes para dar la aceptación o la negación final. Es decir, no queremos que los partidos políticos sean los que lleven las riendas de esta plataforma ciudadana. Queremos que, si hay un Guanyen, nazca de la gente. Y para eso es lo que comentabais la semana pasada, ¿no? Movimientos sociales que encabezan este Guanyen, movimientos sociales que tienen adelante el proyecto de Guanyen. Y como en Barcelona, donde se inició esta dinámica de los Guanyen, son los movimientos sociales, como en este caso la PA, los que lo encabezan, los que son el referente y los que deberían de vertebrar y articular el proyecto Guanyen, también a nivel de Castellón. Una cosa es llevar la rienda
puertas, porque veis que se habla de los propios movimientos ciudadanos, pero cerráis la puerta a que partidos políticos se integren. Es que evidentemente lo que no queremos es de que haya lo que se puede denominar una acaparación de los propios partidos que en estos momentos se ven abocados a admitir que Podem en estos momentos tenga el arranque y la fuerza que tiene. Y por lo tanto, aprovecharse del movimiento ciudadano no nos parece justo. Bueno, tenemos una tolerancia cero a cualquier tipo de oportunismo político. Y en estas últimas semanas en las que estáis trabajando sobre ese tema, cuando habláis de partidos políticos, ¿qué partidos políticos se han acercado para que vosotros habléis en estos términos? ¿Esquerra Unida y Compromís o Esquerra Unida? No ha habido una interlocución directa. Hay partidos políticos como Compromís, como Izquierda Unida, que están participando en las asambleas del 22M. ¿Hay para todos? Sí. Nosotros no estamos señalando con el dedo a nadie. Al final, Podemos se sale de la dicotomía izquierda-derecha. Esto es importante remarcar. Nosotros cualquier desestimación que se hace del populismo, pues no la compartimos, porque hay una pluralidad de definiciones acerca de qué es el populismo. Basta con leer el libro de La razón populista de Ernest Laclau. Y lo que queremos es que la gente sea el motor del cambio social. Tingueu present que estarem en les eleccions municipals. D'una manera o d'una altra estarem presents. I com aconseguireu controlar el que esteu explicant? És a dir, com aconseguireu que cap partit polític s'aprofite de la força que puguin tindre al carrer Podemos? Ficant com a condició que la llista de guanyem siga una llista sense quotes, sense reparto de... Correcte. Tenim unes condicions sine qua non que estan en els principis polítics, si no m'equivoco, organitzatius. Les podeu llegir i en aquestes condicions sine qua non hi haurà que parlar, hi haurà que consensuar i en el moment en què els partits polítics o inclús els moviments ciutadans també potser ens diguen, per exemple, no hi ha llistes obertes. Sobretot el que volem és que hi hagi aquesta ètica en el qual nosaltres hem elaborat, conjuntament amb tots els companys de tota Espanya, en una assemblea ciutadana, que aquest concepte ètic se mantingui per damunt de tot. Nosaltres no volem cap intrusió per part de ninguna ideologia política, sinó el que volem és que el nostre concepte d'ètica en aquests moments és primordial per a que aquests moviments ciutadans puguin triomfar hoy día. Y si no nos podemos integrar, entonces integraremos nosotros a través de una agrupación electoral o cualquier otra etiqueta que nos identifique. Des de vista que, com han dit el grup promotor, l'ADN de Podem estarà present tant en una plataforma com en una altra, però l'ADN de Podem estarà present, però és diferent el procediment per el qual ens manifestarem en les municipals. I una qüestió, comenteu que sí o sí estareu en marxa. Sí. Falten 7 mesos o 8 mesos o el que siga. Com se canalitzarà tot el que esteu parlant? O sigui, com arribareu a temps? Hi ha un calendari marcat? Si a partir d'aquesta fecha no n'hi ha acord, començarem a treballar en l'altra alternativa? Sí, ahir vam acordar crear una comissió que portarà aquest seguiment. Què? Portarà aquest seguiment de control. Tu que existeix que aquesta plataforma en la qual voleu integrar-vos, rebutgeu d'entrada que els partits anomenats tradicionals s'integren? Com a partidos? Encara que no estiguen liderant això, podien tindre cabuda dins d'aquesta plataforma o no? Com a partits, no. O sigui, un compromís o Esquerra Unida com a tal, integrat dice que cada que no imposeu quotes ni res, no el rebutgeu. No. Perquè entonces tenim una contrarietat en els nostres conceptes ètics. Per tant, a una cosa o a l'altra, nosaltres ho tenim clar. Soques de lletres dels partits no volem cap. Però si, per exemple, Esquerra Unida accedirà a les condicions d'una llista que tendría que aceptar las condiciones. Pero si les acepta, que a lo mejor le interesa aceptarles. Claro, pues aceptando nuestros criterios
criterios no hay ningún inconveniente. Pero entonces sí que estaría presente Esquerra Unida. Pero no como Izquierda Unida, igual que nosotros no estaríamos. Mos dividim en el procés. És a dir, les reivindicacions, per exemple, de Podem, fiquem, per exemple, lo de la limitació de sous, estaria present en aquest moviment. L'ADN de Podem, com s'ha dit, estaria present, però no com a partit polític, igual que aspirem a que aquests partits se dissolguen i formen part de una plataforma ciutadana. I a més, també hi ha que dir que una de les reivindicacions és que aquests partits no concurrisquen les eleccions. Per una altra banda, o sigui, el que no val en este regla de hecho que estan ficant aquestes condicions és que, per exemple, Esquerra Unida o Compromís, que és el cas, puguen participar activament en llamar-lo guanyem, llamar-lo com sigui, llamar-lo municipàlia, i al mateix temps concórrer a les eleccions. El compromís seria de tots, el compromís seria de la societat, el compromís seria per a Castelló. Pensant en Castelló i en la necessitat que té aquesta ciutat d'un canvi real ja, passar de partits polítics i anar a fer un front comú d'unitat popular. Preguntar d'una altra manera, què té que passar perquè Esquerra Unida o Compromís estiga en vosaltres no guanyem? Ho he comentat abans. Condicions que tenim en les bases. Pero que si ellas aceptan sí que pueden estar. Pero es que nadie ha dicho en ningún momento lo contrario. Lo que no pueden hacer es ir con sus señas de identidad. Es decir, ahora la identidad se transforma en otra cosa. Entramos en una especie de pasaje de transformación para que la sociedad civil confluya en una candidatura de unidad popular. ¿Eso se comprende? És a dir, Carmen Carreras a títol personal, a títol de portavoz de Compromís, no. Comprendido, sí. Pero, por ejemplo, lo que comentaba el compañero, si Compromís concurrís en les autonòmiques com a Compromís, pot concórrer dins de la plataforma Guanyem Castelló Ciutat? Tindrà que estudiar el seu reglament, tindrà que, no sé, això pregunta-li a Compromís. Tu has comentat que no accepteu que vagi... A nivell de Castelló, jo estic parlant de a nivell municipal. A nivell municipal no seria acceptable, però per supost, si Compromís, per exemple, participar de ple en una plataforma unitària i a nivell autonòmic, per supost, pot concórrer a les eleccions en la seva marca, perquè no? Jo estic parlant de a nivell local. Es que el proceso constituyente de la Asamblea Autonómica, esto corre paralelo. De fet, al voltant d'això, a nivell autonòmic s'ha establert segons les bases guanyadores, els estatuts guanyadors, que podem concórrer a les eleccions amb marca pròpia. Això està clar, amb marca pròpia. No tenim el problema que tenim en les municipals, o les qüestions que tenim en les municipals. Aleshores, el context és absolutament diferent. I de la mateixa manera que nosaltres tenim en marca pròpia les autonòmiques, qui som nosaltres per a dir el que tenim que fer els altres partits? No, era per lo que comentaves abans. I vos trobeu decebuts per no presentar marca pròpia en les eleccions municipals? Que si vos trobem com? Decebuts. Como círculo no. Luego individualmente, como cada uno hizo su propia elección, pues todo aquel que no haya conseguido ver reflejado el resultado, que le hubiera gustado, obviamente, ha podido encontrar una pequeña o gran reversión. Pero a nivel del círculo, como ya dijimos que no funcionábamos en bloque en estas votaciones, el voto era libre y directo. Un voto, una persona, un voto. Entonces, hablar de sentimientos a nivel del círculo es una incongruencia en ese sentido. No podemos dar una respuesta. Nosotros asumimos los resultados que se han aprobado y los asumimos de buena gana porque significa que sigue en marcha este intento para cambiar una sociedad que está enferma y que necesita urgentemente pues que las personas no nos conformemos solo con que los políticos no nos roben. Queremos muchas más cosas. Parlar que si no podeu integrar-vos en aquesta plataforma Guanyem, com que vosaltres també una altra, això no pot dividir també el vot de l'electorat, per trobar-se dues plataformes relativament similars però que no han arribat a un acord
y entonces eso no puede ganar el perjuicio de vosaltres. Això són hipòtesis. Claro, sí. Però pot ser una realitat, que no aneu, que vaig a un guanyer i vaig a una altra... I això divideix. Eso podran apoyar a un o otro. Clar, però se pot donar aquesta realitat, que hi hagi dos plataformes populars. Nosotros contaremos sí o sí con el apoyo de Madrid. No haremos nada que nos reste apoyo de Pablo Iglesias y su equipo. Es decir, precisamente por eso se ha creado una junta interna en Podem Castelló que va a tratar directamente con el equipo promotor para resolver todos los escollos que podamos tener en ese sentido. Es decir, nunca vamos a actuar en contra de nuestros propios intereses. Y nuestros intereses no tienen que ver con ganar las elecciones municipales porque sí. Nosotros tenemos un interés mucho más profundo y mucho más sincero. Anem més enllà d'això. Tenim altres expectatives i no vol dir que estem supeditats a Madrid, vol dir que estem en un procés, tots volem un canvi i per allò tenim que donar unes pautes, no? Que ens donen unes pautes de Madrid que tindrem que anar acceptant Y la gestión de los asuntos comunitarios no corresponde solo a un poder administrativo. Esto es un trabajo de comunidad y lo que tratamos de hacer es articular todas esas fuerzas que existen en la sociedad civil de Castellón de la Plana. De todos modos, lo que queremos, en definitiva, es que la ciudadanía se mueva. Nosotros no podemos ser nada, ni como círculo, ni como tan siquiera un partido, sin contar con lo que realmente es la base, que es la ciudadanía. Por lo tanto, nunca jamás podremos aceptar ningún desarraigo con la ciudadanía, por lo tanto debemos estar con ellos. Y para ello es lo que nosotros queremos y haremos todo el esfuerzo para conseguir que esto vaya dentro de esa parte que queremos encaminar cara a los ciudadanos. Por lo tanto, es difícil que por una razón o por otra no haya soluciones a la par. ¿Y tenéis claro el mecanismo por el cual esta plataforma ciudadana, cómo se aguanta, cómo se tiene que, al final, eso todo tiene una lista municipal? Bueno, todo eso es cuestión de que poco a poco, a medida que vaya avanzando, sabremos los pormenores y detalles. No podemos avanzar hipotéticamente nada. Es que eso va a depender también de cómo se mueva todo el tema. Es que nosotros no podemos ser profetas en estos momentos. No nos vamos a saltar pasos, porque ahora en la segunda fase de la Asamblea Ciudadana nuestra misión es elegir candidatos para los órganos internos a nivel estatal. Nosotros no vamos a acelerarnos para ir a lo municipal porque nuestra vida empieza y acaba en lo municipal. Nosotros ahora estamos pendientes, por ejemplo, del 10 al 14 de noviembre de habilitar mesas para que las personas puedan presencialmente hacer sus votaciones y ayudar a todos aquellos que no tengan familiaridad con los medios telemáticos. Vamos a estar pendientes de los debates, de los distintos candidatos. Vamos a ver incluso si promocionamos a personas o a equipos para el Consejo Ciudadano. Estamos en un momento de máxima efervescencia en actividad. Y no vamos a saltarnos los pasos. Pero tiempo hay poco. Tenim uns plazos marcats, d'acord? I a continuació vos els llegiré. Tenim unes constituyentes municipales que acabaran en una proclamació de candidats el 2 de gener, d'acord? En una sèrie de passos que ja no vaig a detallar perquè comença el 16 de novembre i conclourem en una votació que anirà fins al 30 de desembre. I més endavant tenim unes constituents autonòmiques que comencen el 7 de gener i acabaran en un procés de proclamació de candidats el 14 de febrer. I com ha dit la companya, de tot això ara ens tenim que centrar en variació de cercles, que ja ho he comentat abans, i en el Consell Ciutadà, que no és una altra cosa que un òrgan a l'ús, però bueno, no tan a l'ús, ja he dit que Podem no és un partit polític tradicional, és el partit polític en tot cas més democràtic de la història d'Espanya, i anirem a veure si podem participar en aquest procés de Consell Ciutadà. Com ha dit la companya, ja ha convidat a que se constituïsquen candidatures per a este Consell Ciutadà de Madrid, d'acord, on estaran representades
de Madrid, però bueno, crec que està allà ubicat, perquè evidentment hi ha també sensibilitats territorials, s'enviaran de cada una de les comunitats autònomes un representant com a portaveu de les comunitats autònomes i a més, qualsevol persona pot participar i pot enviar una llista des de qualsevol lloc de l'Estat per a que confluïsquen allà en Madrid, per a que se formi un òrgan, un Consell Ciutadà que estarà composat, si no m'equivoco, per 65 membres, 62, perdó, más los 17 secretarios autonómicos que serán miembros natos de ese consejo. Entonces estem en ese proceso, o sigui, no ens avancem, estem en ese proceso, estem en la participació de les cercles, estem en el procés del Consell Ciutadà i les municipals ja sé que són molt importants per a vosaltres, per als mitjans de comunicació de Castelló, però estem participant, estem debatint i per supost, com he dit des del l'inici de la roda de premsa, estarem presents. Estarem presents. Són aquest 2 de gener la proclamació de candidats municipals? Correcte. Encara que la votació concluiria abans, seria del 26 al 30 de desembre. És a dir, per a que entengueu, fins al 16 de novembre tenim temps per a presentar candidats. D'acord? Tot això estaria supeditat, això sí, si anàrem amb una plataforma ciutadana o no. Però, de moment, estem en els plazos marcats per el calendari. Tenemos un ritmo, que nos impone la gente, que es que precisamente porque no somos un partido convencional, no estamos actuando desde arriba, estamos actuando desde abajo, y desde abajo el ritmo es este. ¿Y os habéis marcado un plazo para ver dónde o con quién os integráis? Que a partir de este plazo Es que no van a haber coaliciones preelectorales. Emitimos un comunicado hace cosa de 2 semanas donde dejamos un manifiesto que no van a haber coaliciones preelectorales, en ningún caso. Es que es algo que creemos que no sabemos si no estamos transmitiendo bien a los medios de comunicación o precisamente porque esto es un lenguaje político diferente, porque estamos construyendo lo político de otro modo, pues no se está entendiendo bien. No va a haber en ningún caso una coalición preelectoral. Y las coaliciones postelectorales, como le dije ayer a un compañero del Levante, estarán supeditadas al referendo por parte de los ciudadanos. Es decir, decimos no a un pacto, como me comentaron ayer con el PSPB, no decimos no de entrada. No estic parlant de coalicions, estic parlant de plataformes. Vale, en ese caso. Pero plataformes... Si us heu marcat un termini per a integrar-vos o per a decidir si vos integreu dins d'una determinada plataforma o si vosaltres creeu una plataforma, això està per seu per damunt, no? Un poc a definir com aneu a les municipals. Eso lo marca el propio calendario estatal de Podemos. Es decir, el propio calendario estatal de Podemos va a ser el que nos esté dictando esas pautas de tiempo. Nosotros no podemos explayarnos en esto ni alargarlo y eternizarlo pues, hasta el año que viene. No podemos hacer eso. Si pudiera ser la circunstancia de que las exigencias que planteáis vosotros no las asumieran otros colectivos y concurrierais vosotros mismos pero con otro nombre. Claro, de forma natural y sin mayor problema. Es decir, estamos simplemente dándonos una oportunidad para recabar el mayor número de apoyos que procedan del verdadero latir de la ciudadanía. I fins ara quins moviments teniu en suport a vosaltres? Bueno, pues dentro de la Asamblea 22M hay muchas personas que se han manifestado ya a favor de Podemos. Pues la PA. Además, Podem no és un partit tradicional amb unes sigles molt marcades i una militància que només radica, com és el cas del PP, en ser del PP. Podem ter gent així participants que estem ara presents, com per exemple que participen, no vaig a mencionar col·lectius ni moviments que participen, però de moltes associacions, col·lectius, moviments veïnals, etc., que també són de Podem. Vull dir, Podem ser vertebra de la ciutadania, des del teixit social de Castelló, i molta gent que estem així ja hem participat o participaven d'aquests moviments i ara pues, mos vestim la samarreta com qui diu de Podem, però per darrere pues, està el que esteu veient, per exemple, la meva samarreta també. Tots els col·lectius que teniu ahí en el panell, per exemple, un poc fer un bloc. Hay mucha receptividad. Tenim encara que fer participar en algunes plataformes que ens han convidat però que encara no participen activament.
necessitem comptar amb la ciutadania de Castelló, necessitem que la ciutadania de Castelló, que hem vist que s'ha mobilitzat en les urnes, se mobilitzi també al carrer, se mobilitzi amb nosaltres i participi de les nostres assemblees. Aprofitarem també per a convocar a la ciutadania i per a anunciar que per a aquells que encara no sàpiguen que tots els dimecres a les 7:30, bueno, alternament, però els dimecres alterns a les 7:30 ja el retira està costant, vull dir, dimecres a les 7:30 ja no em compliqui més. Ens reunim a Acció Cultural del País Valencià i, per supost, tot el món està convidat a participar. Vull dir, les nostres assemblees no són executives locals de partits tradicionals, les nostres assemblees són obertes, en les nostres assemblees tot el món pot opinar, pot inclús votar i pot participar, és un espai de debat, d'acord? El treball més tediós es fa en comissions, on els membres més actius participem més encara, però en les assemblees, amb absoluta transparència se transmet a la ciutadania tot, esteu tots i totes convidats. Periodistes incluïdos. Incluïdos. Per tant, també us convidaria a vingueu a una assemblea i investigueu com està el procés i quina és la situació a la que t'agreu, quina és la situació del procés nostre, veniu a les assemblees. És a dir, y avanzar por eso. Queda poco tiempo porque a la una tenemos que concluir la rueda. Si tenéis alguna pregunta más. Muy concreto. Entonces, el día 2 de gener tindrem candidat de... on siga que sigueu, però que vosaltres ho farem. El ADN de Podem estarà present en una o un altre tipus de candidatura. Vale. Però si el 2 de gener té que estar aquest nom ja damunt la taula, això significa que prèviament ja haurem decidit si la via és plataforma Guanyem o una altra. Claro. Quan es aconsegueix això? No sabem. No sabem encara, però tenim una data límit que és el 2 de gener. Esos candidatos están a expenses de conjugarse en los posibles candidatos de altres moviments o això serà més definitiu? És que se pot donar el cas, si mirem el referència de Barcelona, sí, però es pot donar el cas, si mirem el referència de Barcelona, que els nostres candidats estiguen en la llista, per supost, però no encapçalen la llista, com ha passat en Barcelona. M'enteneu? I no estic parlant de que cap altre partit polític monopolitzarista, però pots donar el cas de que un moviment social polític a Castelló estiguen en el cap de llista d'un suposat guanyem, m'enteneu? Encara que nosaltres estarem presents d'una manera o d'una altra. Potser no, potser com a agrupació electoral i tenim... Perdona que insistis, que el 2 de gener el nom serà el que n'hi haurà en la papeleta? Es que la papeleta puede ser individual o puede ser en formato lista. La lista puede ser en formato sábana o puede ser lista parcial. Los ciudadanos podrán marcar o desmarcar aquellos nombres que no les gusten de una lista o aquellos que sí les gusten. El 2 es la proclamación. Sí. Pero supongo que está hablando la compañía. El día 2 de enero sabremos... ¿La cara que ponéis vosotros para las elecciones? Si es que hay cara. Si es que hay cara, que quizá no haya cara. Si es que hay cara. Nosotros no tenemos una planificación programada de cómo vamos a ganar las municipales, porque nosotros no tenemos ese paradigma político. Nuestro paradigma político es otro. Nosotros lo que queremos es estar en pleno contacto con la ciudadanía cada minuto. Pero tindré una candidatura que será recolzada per Podem. No, la pregunta es si sería ya que definís la candidatura en la que... Bueno, el nom de la lista electoral, ¿no? Sí. Claro. Si estimeu vosaltres, estigueu representant d'aquests col·lectius, o que sigui. Ahora sí se ha entendido, ¿no? Sí, el cap de llista de Podem pot ser el 40.000 en esa plataforma. Correcte, Muy bien. això és el que volia dir. Com va ser en Barcelona, no n'hi ha que a Barcelona. Podem, pense que participa activament en el guany de Barcelona, no? I està de cap de llista, no? Ja tots saben qui probablement serà la cap de llista. Nosaltres creiem que el nom de les persones no és l'important. No estem parlant de noms, estem parlant de definició de llista. Bueno, si hay alguna última cosa que tengáis pendiente. Mil para que Sí, independientemente... Haremos más ruedas de prensa más adelante, no os preocupéis. Sí, independientemente del tema de elecciones, estáis trabajando actualmente en propuestas para Castellón. Si tenéis alguna, pues digamos, 4 o 5 propuestas que consideréis importantes al respecto, que cuando sabéis que hay acciones políticas y no sé, que estáis hablando de algo en estos momentos. Sí, tenim una comissió de municipalisme que està treballant activament, que ja porta molts mesos treballant, que té moltes propostes, en la que ha participat també molt de moviment ciutadà,
s'han fet, concretament s'ha fet una trobada en la qüestió de la sanitat, però oberta, a més en Gael Flauta de lunes al Sol el dilluns passat va parlar de companys sobre el tema de la sanitat i estem treballant en propostes des de fa temps, clar que sí, ja tenim una llista procurant i concretament a volta d'una manera o d'una altra fer una roda de premsa per a presentar-vos algunes de les propostes punteres que tenim pensades. De hecho, cualquier persona que se quiera integrar a Podem Castelló puede participar en estas propuestas con total transparencia a través de l'OMIO y del resto de herramientas colaborativas que tenemos, donde no hace falta ni siquiera personarse en ninguna mesa para trabajar en conjunto, porque cada uno lo puede hacer desde su casa y poner en común. Muchas gracias. Claudia. Jacinto. Ahora aprovecho para decir que a partir del 15 de noviembre probablemente vamos a... Voy a hacer una cita de Íñigo Rejón, que me la pasó un compañero ayer y creo que es apropiada. Vivimos tiempos acelerados, la culpa es de la ventana de cambio que la oligarquía se está apresurando a cerrar.